Buenos días, hoy día vamos a empezar con una nueva grabación de la cual es resolviendo este tipo de problema que es el ordenamiento de datos. Entonces, formas de ordenar datos ascendentemente y descendentemente. ¿Para qué puedo ordenar un dato? Por ejemplo, para realizar búsquedas. En el siguiente problema me dice que vamos a resolver hoy, leído una serie de datos numéricos, hay que mostrarlos y mostrar en forma ordenada ascendentemente en este caso quiere decir de menor a mayor. Entonces hacemos el análisis. ¿Cómo va a ser nuestro programa? Es construir un programa para que me pueda solucionar este problema. Entonces se pueden imaginar de distintas formas. Un ejemplo. Tengo este programa que me dice ordenamiento de datos. Entonces tengo un botón aquí que me dice cargar datos. Ese va a ser, ese botón se va a encargar de, en este caso, de almacenar datos. Ingresa la cantidad de datos a cargar. Entonces, por ejemplo, vamos a querer ordenar 5 datos, en este caso, 5. Ingresa el dato número 1, voy a poner datos aleatorios, sin numéricos. Entonces, ordenar de menor a mayor, este es el botón que tengo que solucionarlo, ¿sí? Entonces me dice, hago clic aquí, está ordenado correctamente y me dice que se está ordenando de menor a mayor. Sí, el siguiente botón me dice de mayor a menor. Entonces, similar, solamente cambia los valores de mayor a menor. Entonces, este problema lo vamos a solucionar justamente ahora. Entonces, espero que el problema esté entendido bien. Entonces, primer paso, ¿qué tengo que hacer para resolver este problema? Leemos el enunciado, leer una serie de datos numéricos y mostrarlos. Entonces, vamos a tener que leer. Entonces, en mi programa tiene que tener una opción para poder leer. En este caso es un botón que me dice ingresa la cantidad de datos. Se puede. Entonces, esa serie de datos no me dice 5, puede ser 100, puede ser 1000. Entonces, la mejor opción es trabajar con vectores, cuando es una gran cantidad de información. Entonces, nos vamos a imaginar un vector. Este vector se va a llamar B. Tengo al vector B. Cada posición de este vector va a tener un nombre específico, en este caso el mismo nombre pero diferenciados por subíndices. Entonces este va a ser, podemos empezar en B1, este va a ser B2, este va a ser B3, este va a ser B4 y el siguiente va a ser B5. Son 5 espacios, 5 datos que pueden ingresar. Entonces nos vamos a leer una serie de datos numéricos. Ingresamos, vamos a hacer aleatorio y por ejemplo vamos a poner aquí el 2, el 1, el 7, el 5 y el 8. Entonces, tengo este vector con datos numéricos. Este es el vector original, ¿sí? Los datos originales. ¿Cómo tengo que mostrar? De forma ordenada, que me dice ascendentemente, de menor a mayor. Entonces, ¿cuál sería mi vector resultante? Mi vector resultante sería lo siguiente. Entonces, la misma posición, vamos a poner el mismo vector, puede ser otro vector. El dato resultante que tenemos que mostrar ordenado tiene que ser de esta forma. 1. ¿Sí? Voy mirando. 2, 5,
7 y 8. Este es el vector que tengo que mostrar, pero al hacer ese cambio, ¿sí? Fíjense, pasar de este vector con estos valores al siguiente vector con esos valores es un problema. Sí, es un problema. Y ese problema se llama ordenamiento. Entonces eso es lo que vamos a solucionar ahora. Entonces, siguiente método que vamos a usar para solucionar este problema de ordenamiento es el de método de selección. Sí, hay diferentes métodos para poder hacer el ordenamiento. En este caso vamos a hacer análisis del método de selección. ¿Qué me dice el método de selección? Me dice, tienes que trabajar con tus dos manos para que no puedas confundirte. Entonces, todos con sus dos manos, lo que vamos a hacer es análisis. ¿Sí? Siempre primero empezamos con análisis antes de construir nuestro código. Entonces esto lo voy a bajar un poco más abajo. Entonces empezamos. Entonces aquí se les he dibujado unas manitos y me dice, tu mano izquierda sitúate en la primera posición de este vector. Perfecto. Siguiente, tu mano derecha sitúate en la siguiente posición de tu mano izquierda. Entonces, uno del lado del otro. Al hacer eso me dice que tienes que hacer la comparación. ¿Qué comparación? La comparación simbolizada por el mayor. ¿Mayor qué? Me dice. Ahora, tengo que hacer esa pregunta. Si B1 es mayor a B2, esa es la pregunta que tengo que hacer. Y fíjense, si quiero programarlo, esa pregunta, tengo que darme cuenta que esto es una condicional. Porque estoy haciendo esta pregunta. B1 es mayor a B2. Entonces, ¿qué tengo que hacer? El método me dice, si B1 es mayor a B2, tengo que hacer el intercambio. ¿Qué intercambio? Si 2 es mayor a 1, claro que es mayor. Entonces esta relación sería verdadera. Estaría cumpliendo. Entonces, ¿qué haríamos? Cambiamos de posición. ¿Qué quiere decir? El 2 se va a ir a B2 y el 1 se va a ir a B1. Ese es el intercambio que tengo que hacer. ¿Qué quiere decir? Al hacer esto estoy trayendo el menor en la primera posición y al mayor en la segunda posición. Entonces vamos a hacer ese intercambio. Entonces, a modo de escribir el código, escribimos lo siguiente. Si B1, estoy haciendo esa comparación, es mayor a B2, ¿sí? Comparación de mayor que. Entonces, si cumple esta comparación, si es verdadera, lo que tengo que hacer es intercambio. Entonces, la instrucción, ¿sí? O la sentencia que tenemos que hacer aquí es hacer ese intercambio. ¿Cómo hacemos ese intercambio? Entonces nos fijamos bien. ¿Qué me dice? El 2 se me va a ir a B2 y el 1 se me va a ir a B1. O también el 1 se va a ir a B1 y el 2 se va a ir a B2. Entonces el 1 se me va a ir a B2. Sí, el valor de B2 se va a ir a B1. Ese es el intercambio que tengo que hacer. Entonces fíjense muy bien lo que vamos a hacer. B2 en la acción de este if B2 se me va a asignar flechita de asignación, no se olviden, en este caso para este lenguaje igual.
se va a ir a B1. Listo. Entonces, fíjense, cuando esta instrucción, esta asignación, va a pasar lo siguiente. El 1, ¿sí?, viene a esta posición. Entonces, fíjense lo que está pasando al hacer esa instrucción. Lo que está pasando es que lo está eliminando el valor que tenía B1. ¿Sí? O sea, el 2 lo ha eliminado. Entonces se sitúa aquí y listo, se sobrescribe. No es que está el 2 por aquí. No, entonces lo borra y se sobrepone. Este es el problema que tenemos para hacer estos intercambios. Entonces, B2 no tiene que ser 1. Sí, tiene que ser 2, pero 2 ya no está aquí. Entonces, justamente al hacer eso, antes de hacer esta asignación, en este caso era 2, ¿sí? Antes de hacer esa asignación, lo que digo es lo siguiente. Uno se me viene a B1, pero para un poco. Este 2 lo voy a guardar antes. Entonces lo voy a guardar. 2 se me va a ir por aquí y se va a ir a una variable cualquiera, ¿sí? Variable, lo podemos nombrar con cualquier nombre. Entonces tengo aquí una variable, un espacio de almacenamiento que se va a llamar, por ejemplo, A. ¿Sí? A. Entonces, antes de hacer esta asignación, lo que voy a hacer es guardar el valor de 2 en esta variable A. Primero. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Que B1 se guarde a esta variable A. ¿Sí? Este valor de B1 se asigne a esta variable. A continuación recién hago ese cambio. Voy a borrar este. Viene el 1 a situarse a esta posición. Listo. A continuación, perdón, aquí me estaba olvidando ingresar el 2 aquí. A continuación, lo que tengo que hacer es, tengo B2 con un valor de 1, ¿sí? Y ahora tiene que convertirse en 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente este 2 se me va a asignar a B2. Quiere decir que A, la variable A, el valor de la variable A se va a asignar a B2. Entonces, variable A se me va a asignar a mi B2. Listo, eso me dice el método. Y cerramos. End if. Este es el primer paso, es el primer movimiento que hemos hecho. A continuación, ¿sí? Fíjense, si es que me han entendido esto, lo demás simplemente es repetición de este simple código. Entonces, me dice, tu mano derecha tienes que mover. Antes, aquí me estaba olvidando borrar otra vez. De ejecutar esta asignación. Entonces aquí me viene el 2. Ahora, seguimos. Tu mano derecha, sitúate en lo siguiente. Sí, en la siguiente posición donde estabas. Entonces te vas a situar en el B3. Y hace la misma comparación. ¿Sí? La misma comparación. Entonces dices, 1. Ya no es 2, es 1. 1 es mayor a 7. Si 1 es mayor a 7, tienes que ejecutar esta acción. Y si no,
Sí, no hay una acción, por eso pongo un if directamente. Siguiente paso, lo que tienes que hacer es mover, sí, tu mano derecha a B4. Entonces hago la misma comparación. ¿Qué digo? Si B1 es mayor a B4, ¿qué quiere decir? Perdón, si B1 es mayor a B4, si es mayor a B4, hago esta comparación. En lo siguiente, pasas aquí. ¿Qué te dice? Otra vez haces la comparación. Si 1 es mayor a 8. Si es que es verdadera, realizas esta instrucción. Pero, si nos fijamos bien, estamos repitiendo varias veces esta comparación con esta instrucción. Entonces, si tú notas una repetición de un código, puedes utilizar cualquier estructura de control repetitiva. Entonces, repites, ¿cierto? Vas a repetir este mismo código varias veces. Entonces, ¿cómo sé si utilizar el mientras o el para, el for o el while? Entonces analicemos el siguiente caso. En la primera vuelta está bien, 1 y 2, 1, 2, 1 y 2. Sí, los valores respectivos. En la siguiente vuelta, ¿qué es lo que compara? La primera vuelta ha sido esta, sí, la primera. ¿Qué quiere decir? B1 he comparado con B1 y B2. Entonces, a continuación, en la siguiente vuelta, he cambiado mi mano derecha, ¿cierto? Y ha ido a la posición 3. Entonces, ¿qué es lo que está cambiando? Justamente este 2 a 3. Luego, en la siguiente repetición, estamos cambiando de 3 a B4. Y en la siguiente estamos cambiando de B4 a B5. Entonces, si observan bien, ¿qué es lo que está cambiando? Este 3, luego he ido a 4, luego he ido a 5. Entonces, ha sido B1 se mantiene constante. Mi mano izquierda, fíjense, no me he movido. Está todavía en el 1. Lo que se ha movido es la mano derecha. Entonces ha ido desde B2, B3, B4 y B5. Lo que ha cambiado es este y este, ¿sí? Respectivamente, 3, 4 y 5. 3, 4 y 5. Entonces este ya no va a ser una constante, sino va a ser una variable. ¿Sí? Una variable. ¿De dónde a dónde va? De 2 hasta 5. Entonces lo vamos a borrar. Si lo borramos este 2. Si el subíndice ya no va a ser constante. En la siguiente repetición, este va a cambiar. Entonces, ¿qué tal si lo vamos a poner una variable llamada j? J va a cambiar de 2 a 5. ¿Sí? De 2 a 5. Entonces, ¿qué puedo utilizar? Un while o un for. Es depende de ustedes. ¿Sí? Pero en este caso, para simplificarte, si tú tienes los valores iniciales de una variable y el valor final de esa misma variable, tú puedes usar un for. Sí, un for. Entonces tú ya sabes la cantidad, en realidad no es la cantidad, sino el límite inferior y el límite superior que va a tener esa variable. Entonces tú vas a utilizar un para o un for en este caso, ¿cierto? Entonces, para hacer la repetición utilizo un for.
Ahora, aquí está mi variable. Y va a empezar en 2 hasta 5. Si estamos tomando un dato o estamos suponiendo que va a ser 5, vamos a cambiar después este valor de la cantidad de datos que hay en este vector. Entonces estamos haciendo un ejemplo con 5. Entonces de 2 a 5 ese es el rango que tiene. ¿Sí? Si es que no sabes el rango del for, ¿no? Si es que no tienes la cantidad de repeticiones, no puedes utilizar el for. El for es cuando tienes el valor inicial y el valor final de esta variable. Sí, esta variable controlador. Entonces, si cambio, perdón, esta no es y es j. J empieza en 2 y termina en 5. Si incremento, el incremento va a ser de 1 a 1. Por tanto, no es necesario poner el step 1. Y no se olviden cerrar next j. Entonces tengo aquí el next j para cerrar el for j. Entonces con esta repetición, fíjense, aplicando este for, lo que estoy solucionando es la primera vuelta de mi mano derecha. Entonces, ¿qué quiere decir? Voy a ir B2, B3, B4 y B5. Solamente hasta ahí. No voy hasta B6 porque ya no existe con quién comparar. Entonces solamente hasta ahí. Hasta que en este recorrido, ¿qué es lo que he hecho? He situado el número menor, en este caso, en la primera posición. Si cambio este símbolo, que es mayor que a menor que, va a situar el mayor en la primera posición y va a estar ordenando de forma decreciente, ¿sí? De mayor a menor. Entonces, en este caso es ascendente porque estamos utilizando el mayor que. Entonces, en toda esta repetición lo que ha hecho es situar el valor menor en la primera posición. Ahora, siguiente paso me dice, mano izquierda tienes que venirte a la segunda posición. Ahí, justamente ahí. Lo voy a dejar este 1 ahí. Quiere decir que este ya no lo tengo que mover. Se va a mantener ahí el 1. O sea que la posición 1 ya está perfecto. Ahora, en la posición 2 tengo que situarlo el número menor de este rango. Quiero decir entre el 2, 7, 5 y 8. ¿Cómo hago eso? Utilizando este mismo código. ¿Sí? Utilizando este mismo código. Entonces fíjense, voy a hacer la comparación de 2 con 7, 2 con 5, 2 con 8 y solamente va a llegar hasta B5. Sí, hasta mi B5. A continuación, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a situar el número menor, sí, donde está mi mano izquierda. O sea, mi mano izquierda, cada vez que se mueve, sitúa el número menor y mi mano derecha lo que hace es la comparación, ¿sí? De mayor que. Entonces, me dice que cambie, ¿sí? Esto. Vamos a utilizar un ciclo repetitivo también para repetir todo este código, porque es totalmente igual. Porque mi mano derecha se va a mover de esta forma, ¿sí? Ahora, fíjense, si hago este cambio de mi mano izquierda de B1 a B2, mi mano derecha no va a empezar en B2, ¿sí? Entonces aquí J igual a 2 no va a ser 2, va a ser 3. ¿Sí? Entonces aquí, fíjense, ya no es constante 2, va a ser aquí una variable. Entonces es el cambio que tengo que hacer. 2
en este caso mano izquierda en B2 y mano derecha en B3, B4 y B5. Termina con eso y se levanta mi mano derecha y ya situado el menor aquí. A continuación, ¿qué es lo que hace mi mano derecha, mi mano izquierda, perdón? Se va a mover a B3. Entonces aquí en la posición 3 tengo que situar el menor, te está diciendo. Entonces, mano derecha empiezas a hacer la comparación. Empezando no con B2, ¿no ve? Ni con B3, sino a continuación. Mis manos nunca se van a cruzar, ni siquiera se van a topar, ¿sí? Entonces tienen que mantener distancia. Hago esta comparación. Digo, B3 es mayor a B4, en este caso es sí. La acción va a ser intercambiar posiciones. Entonces estamos repitiendo este código. Entonces fíjense, a continuación vamos a situar aquí el número 5, en este caso, como es verdadero esta relación, vamos a hacer que se mueva. ¿Sí? Lo vamos a hacer que se mueva y vamos a comparar con el siguiente. Terminando de hacer esta comparación con mi mano derecha, mi mano izquierda viene a B4 y dice, aquí voy a situar el menor de estos dos solamente. Entonces mano derecha viene aquí y hace la comparación. Entonces si es verdadera, hace el intercambio. Si es que no, pues lo deja ahí y quiere decir que ya está ordenado. Siguiente, como ya he terminado aquí, ahora mi mano izquierda viene aquí. No ve, porque no tengo más con quien comparar. Entonces solamente se queda aquí. Y mi mano derecha se queda aquí. ¿Sí? La última comparación. Entonces espero que me haya entendido esto. Espero que esté todo entendido, ¿sí? Ahora sigamos con el código. Solamente eso era la repetición que vamos a hacer a continuación. Entonces lo que vamos a repetir es lo siguiente. Todo este código que tengo aquí, sí, lo vamos a repetir. No sabemos la cantidad de veces, lo vamos a ver si es que sabemos o no sabemos. Utilizamos un for o utilizamos un while. Sí, lo voy a poner más aquí. Entonces, lo que voy a hacer es repetir todo este código que está aquí. Utilizo una estructura repetitiva que es el para o el mientras. Vamos a ver ahora. Ahora en la siguiente repetición, ¿qué me dice? Me dice que mi mano izquierda tiene que moverse. ¿Sí? Hace rato estaba de esta forma. Ya terminó de hacer todo este código, de ejecutar, y a continuación mi mano izquierda viene a B2 y este inicializa en B3. Entonces este no es una constante, por tanto esta J, el inicio de esta J va a ser una variable. ¿Y cuál va a ser esa variable? Entonces, si se fijan bien, mi mano derecha va a empezar justamente a continuación de mi mano izquierda. Sí, a continuación. O sea, si mi mano izquierda va a ser 2, mi mano va a empezar en 3. Mi mano derecha va a empezar en 3. Si mi mano izquierda está en B3, o sea 3, mi mano derecha va a empezar en 4. Entonces, el inicio de esta variable va a ser siempre a continuación de esta variable, de esa posición. Entonces vamos a nombrar o vamos a ver cómo cambia este B, mi mano izquierda. Por ejemplo, viene de B1, B2, B3 y B4. Hemos visto que no llega a B5 porque no hay con quién comparar.
Entonces este B1, ¿qué va a ser? Va a ser 2, luego 3, luego 4. No llega hasta 5. Entonces, fíjense, este no es una constante, no va a ser siempre B1. Va a cambiar. Entonces, si es que cambia, vamos a introducir una variable. Entonces B1 va a ser una variable. B1 va a ser una variable. Por ejemplo, vamos a poner que es i. Sí, la variable i. Entonces ponemos aquí i. Ahora, esa variable i, ¿cómo cambia? Sí, ¿cuáles son sus límites? Su límite había sido, si hemos visto aquí, empezaba de 1 y terminaba en 4. Entonces, si tengo límites inferior y superior, entonces utilizo un for. For y en este caso igual empieza de 1 hasta 4. Ese es su límite de esta variable i de mi mano izquierda. ¿Sí? De mi mano izquierda. Entonces voy a repetir eso desde 1 a 4. Entonces esta variable i va a repetirse, ¿sí? Cambiando valores de esta variable controladora de 1 a 4. No me olvido cerrar el for con un next, en este caso i. Sí, next i. Ahora j, aquí nos estamos olvidando poner en dónde va a empezar. J empieza siempre a continuación de mi mano izquierda. O sea, mi mano derecha empieza cada vez a continuación de mi mano izquierda. Entonces aquí voy a poner una variable i más 1. Quiere decir que va a iniciar a continuación de mi mano izquierda. Entonces, en este caso, i ha empezado en 1. I ha empezado en 1, en el primer movimiento que hemos hecho. I empieza en 1 y j empieza en 2, porque este es 1 más 1 es 2. Entonces, estamos en esta posición, B1 y B2, y vamos a hacer esa comparación. B1 es mayor a B2, luego, si es que ejecutamos esto, decimos end if next j. Next j va a incrementar j en 1 y va a ser 3. Va a venir aquí 3 y va a ser la comparación. Luego pasamos al siguiente next j 4. Pasamos al siguiente next j, va a ser 5. Compara con el 5 y a continuación j va a incrementar en 1 y va a ser 6. Entonces, si es 6 pero solo va hasta 5, entonces con la relación menor o igual es falsa, por la cual va a salir del for. ¿Sí? Entonces se queda un momento ahí y viene el next i de mi mano izquierda. Entonces, ¿qué dice? Antes era 1, ahora va a incrementar en 1. Entonces i va a ser 2 y ahora j va a ser 2 más 1 va a ser 3. Entonces comparo B2, justamente aquí, con BJ, que es 3. Entonces hago la siguiente repetición hasta que este sea 6 y sale del for. Next i, mano izquierda, incrementa en 1, a 3. Y for j va a empezar en 4. Va a ir a 5, 6, termina en next j, ¿sí? Luego viene
aquí. Luego esa última comparación sale y este 4 ya es 5, pero ya ha superado el 4, ¿sí? Entonces sale del for. ¿Sí? Entonces ese es el movimiento que vamos a hacer aquí. Primer movimiento hemos hecho esto, 1, 2, de 2, 3, 4 y 5, perfecto. Uno se ha situado aquí y ya no se va a mover más. Entonces si tuvo mano izquierda aquí, digo, aquí se va a mantener el dato menor. Vengo aquí, comparo y no ve, pasa el 6, viene aquí mi mano izquierda a B3 y dice, aquí voy a situar el menor. Entonces hacen la comparación, estamos aquí, B3 es mayor a B4, entonces la relación B3 es mayor a B4, esta va a ser verdadera. Si es verdadera, hacemos o ejecutamos esta instrucción que me dice BI, que es 3, se va a asignar a la variable A. Entonces hace ese movimiento. Si este movimiento anterior lo vamos a borrar. Entonces B3 se va a mover a A. O sea, el valor se va a mover a A. Entonces este ya no es 2. Sí se va a borrar este elemento de 2 y va a ingresar el 7. Continuamos. B4, ¿sí? B4 se va a ir a B3. Entonces B4, que es 5, se va a asignar a B3. Entonces este 7 va a desaparecer y este 5 se va a sobreponer. A continuación ejecutamos esto y me dice A se asigna a BJ. Entonces A, que tiene valor de 7, se va a asignar a B4. Entonces viene el 7 por aquí, le elimina este 5 que tiene aquí y se sobrepone el 7. Sí, ese es el cambio que estamos haciendo con esto. Ahora, next J, venimos aquí al for, incrementamos en 1, que quiere decir mi mano derecha se va a incrementar en 1. Entonces hace la comparación. 5 es mayor a 8, no. Entonces viene el siguiente next. J es 6, sale del for. Ahora viene al next i. Mi mano izquierda viene a la posición número 4. Ahora J empieza 4 más 1 es 5. Entonces mi mano derecha va a empezar en B5. Entonces hace la comparación. Si B4 es mayor a B5, en este caso no lo es. Entonces se va a ir al next J y va a ser 6 la J. Entonces al decir que 6 solamente basta 5, entonces vamos a decir que va a salir, ¿sí? Porque esta relación de comparación va a ser falsa en el for, ¿sí? Analizar esta variable J. A continuación, next i. Siguiente es 4. Ahora va a ser 5. La i va a ser 5. Entonces 5 es menor o igual a 4. No, es la relación. Esta es para la comparación. Para esta variable controladora va a ser falsa. Entonces si es falso no va a ingresar al for y cierra el next y cierra el for. Entonces con todo esto, ¿sí? Con todo esto mi vector ya está ordenado. Esta la hemos hecho mentalmente. Y aquí hemos hecho siguiendo esta instrucción. 1, 2, 5, 7 y 8. Entonces ahora lo vamos a pasar al Visual Basic. Entonces estamos en la interfaz de Visual Basic y vamos a empezar a crear este programita. Entonces tengo la interfaz, ahora tengo que insertar los controles, ¿sí? Hay que dibujar los controles necesarios para resolver este problema. Entonces un botón, sí, lo voy a poner como cargar datos.
Sí, cargar datos. Entonces este botón solamente va a leer información, una lista para poder mostrar esta información. Tengo la lista número 1, un botón que va a estar por aquí y va a decir ordenar. Sí, voy a cambiar el nombre, ordenar, ascendentemente le puedo poner, o de menor a mayor. De menor a mayor. Sí, para cambiar de propiedades puedo hacer eso, hago clic en este control y voy a ver, por ejemplo, la fuente. Si eso depende de cada uno para crear un poquito más bonito la interfaz. Sí, cargar datos. Aquí para no estar manualmente lo puedo hacer directamente auto size y me da el auto tamaño para poder agregarlo. Entonces aquí podemos cambiar la fuente. Similar, ordenar de menor a mayor. Entonces la lista también puedo hacer lo que cambie de fuente. Sí, no hay problema. Entonces a medida que se van a enlistar se van a ir mostrando. Entonces primer paso, vamos a cargar los datos en un vector. Entonces hacemos doble clic y entramos a la interfaz. Sí, a la interfaz de programación en Visual. Entonces, como nombre por defecto está Command Button 1. Eso lo podemos cambiar. Se puede, el nombre de cada control. Entonces, como vamos a utilizar dos botones, ambos botones tienen que usar un vector. ¿Sí? Entonces voy a declarar el vector en la parte superior de declaraciones generales. El rango de este vector va a ir de, vamos a decir que de 1 hasta 1000, todo tipo entero. Entonces a continuación vamos a empezar a cargar ese vector. Como cargamos, for i, una variable i igual a 1 hasta, vamos a poner una n. Esa n vamos a preguntar al usuario qué valor tiene, o qué cantidad de datos va a llenar, ¿sí? Entonces esta n lo vamos a preguntar justamente antes de escribirlo. Entonces escribimos n igual, vamos a utilizar un input box, ingrese la cantidad de datos. Entonces ya tengo el número, ¿sí? Voy a repetir esa cantidad de veces. ¿Qué código voy a utilizar? Voy a cerrarlo aquí, next if, no me olvido. ¿Qué código voy a repetir? Voy a repetir la lectura. Sí, la lectura. ¿Cómo voy a preguntar? ¿Cómo voy a empezar a cargar datos? Puedo usar un input box. Entonces, bi, que es el vector 1 en este caso, en la primera repetición, voy a decirle que pregunte al usuario qué dato quiere ingresar. Ingrese dato. Estoy poniendo el numeral para hacer referencia. Dato número 1, dato número 2, dato número 3. Sí, voy a concatenar. Esta es una constante, voy a concatenar con esta variable que es i. Aquí me faltaba un paréntesis. Una vez leído, voy a enlistar listbox 1. Sí, voy a enlistar este vector, esta posición, en este caso b1,
luego va a ser B2, B3, B4, B5. Entonces, esta n es muy importante, ¿sí? En nuestro ejemplo hemos puesto 5, ¿sí? Es como decir que este vale 5. Estamos poniendo n para decir no solamente 5. ¿Qué tal si quiero cargar 100 datos? ¿No ve? Entonces, si esta n va a utilizar los dos botones, tengo que declarar sí en forma general n como entero. Este es el primer botón. El primer botón solamente carga, ¿sí? Va a llenar de valores a este vector. A continuación, si nos vamos a ordenar, en ordenar, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a ejecutar todo el código que hemos analizado, ¿sí? Vamos a mostrar de menor a mayor. ¿En dónde? En una lista. Entonces para eso nos vamos a crear una lista. Entonces aquí puedo cambiar de fuente para que sea más y listo. Vamos a aceptar. A esto, si quieren, pueden cambiar como estaba en el programa que hemos visto al principio. Si estaba como tamaño el color simplemente. ¿Sí? Entonces cambio de color. Puedo poner un título y así depende de ustedes cómo lo vayan a fabricar su programa. Siguiente botón, ordenar. Este es el problemita que teníamos. Sí, el poder ordenar. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a ordenar? Hemos utilizado for i igual a 1 hasta, en el ejemplo estaba hasta 4. Aquí, ¿hasta dónde vamos a hacer? Hasta n-1. ¿Qué tal si n5? Hemos dicho. Entonces aquí solo va a ir hasta n-1, solamente hasta 4, justamente antes de que termine. ¿Sí? La posición penúltima. Siguiente for, hemos puesto for j igual, no era 1, tampoco era 2, era i más 1. A continuación de mi mano izquierda, acuérdense, hasta n. Este sí terminaba hasta 5. ¿Sí? Siguiente, vamos a hacer esa comparación. Si esta bi es mayor a esta bj, entonces a va a ser igual a bi, bi va a ser igual a bj y bj va a ser igual a a. Esa es la sentencia que tengo que hacer cuando esta relación sea verdadera. Entonces cerramos, no me olvido cerrar, no se olviden cerrar. Entonces next j, sus respectivos next y listo. Este es el código para ordenar. Estamos copiando simplemente lo que hemos resuelto sí, en el análisis. Entonces a continuación, solamente aquí estoy ordenando. Me dice mostrar. Entonces, una vez que haya ordenado, una vez que haya salido de este next y, voy a mostrar simplemente. ¿Cómo muestro? For i igual a 1 hasta n. Fíjense, esta n estoy utilizando en este botón y en este botón. ¿Qué quiere decir? Porque mi variable n tiene que estar definido en forma general. Entonces, listbox2 punto, me sale este menú porque quiere decir que existe. Si es que no existiera, por ejemplo, listbox3, hago punto y no me sale ese menú, quiere decir que no existe todavía. No he creado ese control, esa lista. 2 punto, entonces me dice que existe. Pongo addItem, este método addItem para mostrar, para añadir elemento a esta lista. ¿Qué voy a añadir? Este mismo vector, porque ese mismo vector ya está ordenado. Sí, entonces este es el código para poder mostrar en forma ordenada. Y hacemos la prueba. Si es que hay un error, lo vamos a saber. Cargamos datos. Cantidad de datos, 5. Vamos a poner el dato número 1. Sí, aleatorios. Son los datos
desordenados. Vamos a ordenar de menor a mayor. Entonces, fíjense, está ordenado de menor número al mayor número. Entonces, hemos solucionado el problema. Ahora, si quiero hacer el siguiente botón, que me dice de mayor a menor, ¿cuál es el cambio que tengo que hacer? Les había dicho de que si cambio este a este, que me dice menor que, va a situar el mayor en la mano izquierda. ¿Sí? Va a situar el mayor en la mano izquierda. Entonces quiere decir que se va a ordenar de mayor a menor. Si ejecutamos, cargar datos, voy a poner 5. Datos aleatorios. Ahora este me va a decir de mayor a menor. ¿Sí? Con solo cambiando ese símbolo. De mayor que a menor que. Entonces es sencillo utilizar este código. En este caso es mayor. Entonces hasta aquí. Espero que se haya solucionado este problema. Ahora me preguntarán, ¿qué tal si quiero ordenar alfabéticamente datos? Sí, vamos a hacer este cambio. Hasta aquí ya estaría solucionado. Entonces ya estaría solucionado hasta aquí. Solamente el problemita. Ahora, ¿qué tal si me dice ordéneme alfabéticamente? Sí, alfabéticamente. ¿Qué es lo que hago? Cargar datos. Pongo 5 y pongo un nombre. Sí, me dice no coinciden los tipos. Y este problema es común. Me dice tipos. Si es que no sabes el concepto de tipos de datos para Visual Basic, se te va a ser difícil encontrar el error, que es lo que está pasando. ¿Sí? Cuando te dice no coinciden los tipos, te está diciendo, por ejemplo, vamos a poner aquí en depurar. Depurar significa en dónde está más o menos el error. Entonces aquí está el error, dice. Cuando tú escribes aquí, has puesto nombre, entonces, ¿qué es lo que te dice? Antes estás guardando un dato textual a un vector que está definido como entero. Entonces, ¿cuál es el cambio que tienes que hacer? Simplemente cambiar el tipo de dato aquí a string, que es tipo cadena. ¿Se establecerá esta acción de establecer los proyectos? Claro que sí, aceptamos. Cargamos datos, ingresa la cantidad de datos. Por ejemplo, textuales, nombres vamos a poner. Fíjense, ha entrado normalmente. Entonces aceptamos y aquí están los nombres y no están ordenados alfabéticamente. Podemos ordenar de menor a mayor y vamos a ver qué es lo que pasa. Está ordenando alfabéticamente de la A a la Z. ¿Sí? Entonces está ordenando de esta forma. Si cambio de este mayor que a menor que, va a ordenar de la Z a la A. Entonces este código está interesante. ¿Sí? Entonces espero se haya entendido. Si es que tienen alguna duda, no olviden comentar y nos vemos en el siguiente video.